Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a la serie Los Otros del 36, tercera y última parte de la biografía del general José Enrique Varela Iglesias. Habíamos dejado al coronel Varela al mando del Regimiento de Infantería Cádiz número 67. Recuerden que a finales de 1930 decide pedir destino en el regimiento, que va a ser otorgado por el general Berenguer, entonces el presidente del Consejo de Ministros, para poder estar cerca de su madre, abandonando África por primera vez. Esta proximidad con su madre, en un regimiento de segunda línea, con militares de reemplazo, que nada tenían que ver con aquellos rifeños, aquellas jarcas que él había mandado en el protectorado, o con las tropas de regulares indígenas, podemos decir que por primera vez Varela está al mando de tropas nacionales, de muchachos que están obligados a realizar el servicio militar obligatorio, cuya ley aún permanecía desde 1912, la famosa ley de Canalejas, y por tanto aún existía el soldado de cuota que solamente cumplía su servicio durante 6 meses. Varela va a ver desde Cádiz el advenimiento de la República como resultado de las elecciones municipales del día 12 de abril de 1931. Por tanto, el 14 de abril se proclama la República en toda España, también en la Tacita de Plata, y de las primeras medidas que se van a tomar es el cambio de la nomenclatura de los regimientos en una reestructuración que no tenía casi precedentes desde 1833 de todo el ejército. Esa reestructuración va a hacer que su regimiento se una al regimiento Cataluña número 1 y se conforme como regimiento número 27 de infantería. Los regimientos pierden sus nombres, los nombres que habían recibido o que habían heredado, algunos de ellos incluso de la época de los tercios de infantería, y se convierten en una suerte de numeraciones que dependen de las divisiones orgánicas. Desaparece el empleo de teniente general, queda a extinguir, y solamente quedan generales de división. Por tanto, el jefe de Estado Mayor Central va a ser también un general de división, una especie de primus inter pares con respecto al resto de sus compañeros jefes de las divisiones orgánicas. Este general de división que queda a cargo del Ministerio de la Guerra sería Manuel Godet Llopis, que lo ejercería hasta 1932. ¿Quién es el ministro de la Guerra? Manuel Azaña. El presidente, en este momento, del gobierno provisional de la República es Niceto Alcalá Zamora, ya que Manuel Azaña no se convertiría en presidente del Consejo de Ministros hasta que no se nombra a Alcalá Zamora como presidente de la República. Esto no sucederá hasta después de constituirse las Cortes Constituyentes. Niceto Alcalá Zamora, como digo, es presidente del gobierno provisional y Manuel Azaña ocupa la cartera de guerra. Va a empezar a hacer una serie de reformas que no solamente estarían relacionadas con el cambio de nomenclatura de los regimientos, con la desaparición de muchas de las unidades o con la transformación de los antiguos cuerpos de ejército de las regiones militares en divisiones orgánicas que normalmente tenían 2 brigadas. Y otra de las reformas que va a afectar directamente a Varela es la revisión de los ascensos por méritos de guerra durante la dictadura en el periodo comprendido entre 1923 y 1930. Ahí no solamente está afectado Varela, también está afectado Francisco Franco, Manuel Godet Llopis. Todos los africanistas van a verse revisionados e incluso, y de acuerdo con las reformas de Manuel Azaña, podrían perder los empleos obtenidos durante este proceso, durante este periodo. De tal manera que Franco, que era en este momento general de brigada, podía quedarse como teniente coronel, que era el empleo que tenía en 1923, Manuel Godet en coronel, que era el empleo que tenía también en ese año, y Varela, si ustedes recuerdan, en 1923 era comandante, por tanto podía perder los empleos de coronel y teniente coronel. Esto al final no va a suceder así, pero sí que van a perder una serie de puestos en el escalafón que les van a dejar muy atrás con respecto a sus compañeros peninsulares que no se verán afectados por estas reformas del ministro de la Guerra, de Manuel Azaña. Desde el primer momento de la llegada de la República se van a suceder los movimientos anarquistas, que ya eran muy fuertes al final de la dictadura, y que van a tener especial virulencia en la provincia de Cádiz y en la provincia de Sevilla. Luego Varela, al mando de su regimiento, tendría que sofocar varias de estas huelgas revolucionarias dirigidas por la CNT y por la FAI. Va a sufrir un atentado, precisamente en Cádiz, en la cuesta de Santo Domingo, en el que va a resultar ileso, pero el teniente que le acompaña
quedará herido muy grave. De esta manera, Varela empezará a sufrir en sus propias carnes, ya desde la llegada de la República, los resultados de la lucha de clases que se estaban poniendo de manifiesto en nuestro país, no desde la llegada de la República, sino ya desde mucho antes, desde los años 10, los años 20. Varela, incluso, al mando de su regimiento, recibiría una visita del propio ministro de la Guerra, de Manuel Azaña, y de un diputado del Partido Republicano Radical Socialista, que era Manuel Muñoz Martínez, y que en 1936 se haría famoso por ser director general de seguridad, precisamente desde julio de 1936 hasta el mes de diciembre, justo cuando se cometen en Madrid las mayores tropelías por parte de las checas y de las organizaciones obreras que vigilan la retaguardia de Madrid intentando buscar personas afectas a los sublevados. Bien, como digo, era diputado por Cádiz, había sido militar anteriormente, de hecho era comandante y acogiéndose a algunas de las reformas de Azaña que les permitían salirse del ejército conservando una parte muy importante del sueldo, pues decidió entrar en política y acabó al final, en 1936, en Izquierda Republicana, después de ir saltando de un partido a otro, siempre partidos relacionados con la izquierda. La muerte de su madre le va a permitir libertad de acción y, a pesar de seguir destinado como jefe del regimiento, llevando una vida cuartelera que estaba muy lejos de todo lo que él había vivido en el protectorado español, va a secundar el 10 de agosto de 1932 a su antiguo general, a su antiguo líder, al general José Sanjurjo Sacanel, y al antiguo jefe de Estado Mayor de que era Manuel Godet Llopis. Es importante tener en cuenta las relaciones que establecían todos estos personajes en África. Por eso este apellido de africanistas es mucho más que una forma de entender la milicia, o es mucho más que la participación de todos ellos en la guerra en Marruecos desde 1909 hasta 1927. Son las relaciones entre ellos. Años estando en los mismos destinos, sufriendo las mismas penalidades, los mismos riesgos, años liderándose unos a otros. Al final establecían una camaradería que iba mucho más allá de la política. Luego, si Sanjurjo decidía sublevarse, a ojos cerrados, Varela iba a ir con él, con su antiguo líder. Varela no llega a participar con su unidad porque hay una serie de descoordinaciones, el propio Godet tampoco llega a sublevarse, a pesar de que todos habían planeado o habían sido partícipes, habían dado el visto bueno a Sanjurjo, luego dejan más o menos a Sanjurjo solo. Sanjurjo, como saben, es detenido, también es detenido Manuel Godet y, por supuesto, Varela, por su implicación, es encarcelado en el castillo de Santa Catalina y procesado el día 25 de agosto por delito de adhesión a la rebelión. Es internado por orden del juez especial del Tribunal Supremo en la prisión militar de Sevilla. Allí va a contactar con una serie de oficiales que habían apoyado a Sanjurjo y que estaban afiliados a la comunión tradicionalista. De tal manera que de esta forma va a quedar vinculado emocionalmente, más que políticamente, a la facción política carlista durante el resto de su vida. Muchas veces se va a asociar a Varela con el carlismo, no podemos decir a fe ciega que fuera carlista, pero sí que tenía una especial vinculación con ellos, ¿no? El 12 de diciembre, para evitar que muchos de los golpistas continuaran en Sevilla juntos en la prisión y pudieran estar conspirando de nuevo, se le traslada a la prisión militar de Guadalajara, donde va a redactar las ordenanzas del requeté. Varela va a contribuir a la instrucción, a la formación militar de los requetés, que ya a partir de este año de 1932 comienzan a prepararse para combatir a la República. El 14 de febrero de 1933, el Tribunal Supremo va a decretar su libertad provisional, habida cuenta de que su implicación en el golpe de Estado no había sido una implicación directa como la del general Sanjurjo, por ejemplo. Su causa va a ser definitivamente sobreseída el 27 de abril de 1933. Ojo a este dato, que es importante, porque Varela va a ser liberado y libre de toda causa antes incluso de la amnistía de 1934, después de las elecciones de 1933 que ganan las derechas. Hay amnistía para todos los participantes en este golpe de Estado. Bueno, pues Varela ya había sido liberado de toda responsabilidad en 1933. Queda en situación de disponible forzoso en la plaza de Cádiz y a la espera de ser destinado. A partir de noviembre de 1933, con el triunfo de la CEDA en las elecciones y los diferentes gobiernos formados por el Partido Republicano Radical, entre Samper y Lerroux, que se van turnando
en la cartera de la presidencia del Consejo de Ministros. Bueno, pues el notario Diego Hidalgo, ministro de la Guerra, justo el que era ministro de la Guerra precisamente durante la Revolución de Asturias, en todos los hechos de la Revolución de 1934, mal llamada Revolución de Asturias, que en realidad fue un levantamiento de los partidos obreros y también de Esquerra Republicana de Cataluña en toda España, pero que solo triunfó, como ustedes saben, en la cuenca minera y llegando a conquistar la ciudad de Oviedo, parte de la ciudad de Oviedo y parte de la ciudad de Gijón. Bien, pues Diego Hidalgo, como decimos, le va a nombrar al curso de ascenso a general del que había quedado excluido el año anterior por razones obvias. El 17 de febrero de 1934 se incorpora a la Escuela Superior de Guerra, donde permanece hasta finales del mes de agosto. Vuelve a Cádiz, después de haber realizado su curso de general, y ahí se ofrece para acudir a reprimir la Revolución de Asturiana, a donde fue mandando a las tropas regulares indígenas y a las dos banderas de la Legión que vinieron desde el Protectorado, el teniente coronel Yagüe, que también va a ser protagonista en la Guerra Civil. Franco, que en este momento estaba en el Estado Mayor Central y que dirigía las operaciones en Asturias desde Madrid, va a desestimar la petición de Varela y el 30 de octubre de 1935, tras recuperar los puestos perdidos en el escalafón, porque vuelve a haber una revisión, en este caso por parte de los ministros de la guerra, de los gobiernos radicales y del gobierno radical cedista, pues con el gobierno de Chapaprieta, en el que José María Gil Robles es ministro de la guerra, asciende a general de brigada, pero sin asignarle ningún destino de momento. Tras las elecciones de febrero de 1936, en las que va a ganar el Frente Popular, en unas elecciones muy reñidas en las que el propio Franco se ofrece al gobierno de Portera Valladares para declarar el estado de guerra en Madrid justo después de las elecciones, Portera Valladares se va a negar en rotundo y va a permitir el relevo del gobierno, y a partir de este momento, febrero de 1936, la actividad conspiratoria de todos los que habían estado dirigiendo la defensa o el Ministerio de la Guerra desde el punto de vista militar, desde Madrid, Francisco Franco, Manuel Godet, el jefe de las fuerzas españolas en África en este momento, Emilio Mola, todos estaban en la cúpula, en los puestos más elevados de responsabilidad dentro del Ministerio de la Guerra, pasan a ocupar destinos de segundo nivel o de segundo orden, ni siquiera divisiones orgánicas, estoy hablando de los generales de división, en este caso de Godet y de Franco, sino que son enviados a los archipiélagos, en el caso de Franco a la Comandancia General de Canarias, en el caso de Godet a la Comandancia General de Melilla. En el caso de Mola, este sería enviado a mandar una brigada en Navarra que dependía directamente de la división orgánica de Burgos, donde estaba en ese momento Domingo Batet como jefe de la división, aquel general que había sofocado la rebelión en Cataluña. En marzo, por orden y en representación de Sanjurjo, esto es importante porque Sanjurjo es quien va a liderar esta sublevación contra el gobierno del Frente Popular, va a convocar en varias reuniones en Madrid, justo antes de que se dispersen los generales que allí estaban, a los generales Fanjul, que también había formado parte del Estado Mayor Central, siendo Gil Robles ministro de la Guerra, Franco, Galarza, Mola, Orgaz, Villegas y Yoldi. Esta reunión del mes de marzo, luego habría otra en el mes de abril, es muy importante porque empieza a sentar las bases de lo que luego sería la sublevación del 17, 18 y 19 de julio de 1936. Ahí va a exponer un plan, por supuesto, coordinado con el general Sanjurjo para apoderarse del Ministerio de la Guerra con ayuda del general Ángel Rodríguez del Barrio, que era un general que en ese momento estaba en Madrid, estaba destinado en la Inspección General del Ejército y tenía mayores posibilidades de tener acceso al Ministerio de la Guerra. También era un africanista. El problema de Rodríguez del Barrio es que tenía cáncer de estómago, ya tenía los primeros síntomas y empieza a renegar de la posibilidad de liderar el alzamiento o de dirigir, mejor dicho, el alzamiento, de ser el director, responsabilidad que luego acabaría teniendo Emilio Mola Vidal. En principio el proyecto se va a posponer, Varela va a intentar reactivar el golpe en el mes de abril, justo después del asesinato de un teniente de la Guardia Civil en el desfile conmemorativo del aniversario de la República, el 14 de abril de 1936. Estamos ya en un momento en el que la crispación, después sobre todo de la revolución de 1934, del golpe de Estado
de 1934, que había sido dirigida por el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista de España, el Bloque Obrero y Campesino, incluso por la CNT, en aquellos lugares donde todo el movimiento obrero se había unido en la Alianza Obrera. Bueno, pues todas estas circunstancias han hecho que la división sea ya prácticamente irreversible y, por supuesto, los militares, este tipo de militares, están en contra de convivir con lo que ellos consideran que ya no es la república burguesa y liberal, sino algo parecido a una república socialista. El 20 de abril, Emilio Mola Vidal asume las tareas de dirección cedidas ya en este caso por Varela. A finales de abril, Varela se va a trasladar a Granada, continúa en este momento sin destino y se presenta como candidato por el Frente Antirrevolucionario en las elecciones parciales convocadas a consecuencia de algunas irregularidades detectadas en los comicios de febrero. En las elecciones de febrero se detectan pues una serie de anormalidades que se tratan de solventar poniendo otra vez algunos de los puestos a diputado, algunos de los cargos electos a diputado en Cortes a disposición de las juntas electorales. Por tanto, pues hay varios escaños que vuelven a someterse a sufragio y Varela, también lo haría el propio Franco, se presenta en estas elecciones sin obtener escaño. Tampoco lo obtuvo el propio Franco. Cuando no resulta elegido, va a regresar a Cádiz. Por supuesto, se va a mantener en todo momento en estrecho contacto con Emilio Mola. Forma parte desde el inicio de la conspiración. No es alguien que se va a apuntar en el último minuto, sino que Varela se muestra como uno de los más inquietos, mucho más que, por ejemplo, Francisco Franco, que es ciertamente timorato y quiere estar muy seguro de que todo lo que se va a hacer tiene garantías de éxito. Se fija la fecha del golpe de Estado entre el 12 y el 20 de julio. Todo esto ya estaba planeado antes del asesinato de Calvo Sotelo. Puede ser que el asesinato agilice los plazos en alguna semana, pero realmente el golpe de Estado estaba planeado desde el mes de abril. La tarde del 17 de julio de 1936, la guarnición de Melilla se subleva y el gobernador civil de Cádiz va a ordenar detener a José Enrique Varela. Sin embargo, el gobernador militar, que era López Pinto, evita que éste ingrese en la prisión provincial y lo traslada al castillo de Santa Catalina. El día 18 ya se generaliza la rebelión en otras provincias. Ruiz de Atauri declara el estado de guerra y Pinto ordena liberar a Varela. Una vez que se ha declarado el estado de guerra, se reúne con los 300 soldados de su antiguo regimiento, el regimiento de infantería número 27, y pone cerco al gobierno civil y al ayuntamiento a la espera de que el tabor de regulares que tenía que venir desde Ceuta se les uniera. A partir de este momento, Varela marcha a Sevilla y se pone a las órdenes de Gonzalo Queipo de Llano, que, como saben, lideraba la rebelión y había asumido la dirección de la división orgánica de Andalucía. Varela recibe, además de los hombres que traía de Cádiz, una compañía de regulares y empieza a organizar columnas mixtas de soldados, falangistas, requetés, los civiles que también se han sublevado, milicianos del bando nacional, para ir ocupando poco a poco pueblos de la provincia. Ya a primeros de agosto es nombrado por Queipo como jefe del ejército de operaciones en Andalucía. Levantó un cerco en Córdoba, al que tenían sometidas las fuerzas republicanas, y ocupa Antequera y Ronda. Es importante la ocupación de Ronda. En todas estas ocupaciones, una vez llegaban las fuerzas, los soldados y los milicianos, tanto carlistas como falangistas, de Varela a los diversos pueblos que se iban conquistando, empezaban las represalias por los asesinatos que se habían ido cometiendo en las retaguardias de estas poblaciones. Ronda es un ejemplo claro, personas asesinadas por las, vamos a llamar, checas, que allí habían tenido lugar de los partidos obreristas, y la represión en Ronda es especialmente salvaje, pues motivado sobre todo por todo lo que allí había sucedido. Los falangistas y los requetés no se van a quedar quietos y la represión en Ronda va a ser brutal, como lo sería en toda Andalucía, dirigida sobre todo por Gonzalo Queipo de Llano, que no se va a caracterizar por ser especialmente clemente. Recuerden ustedes lo que habíamos comentado que sucedía en el protectorado con los fusilamientos ejemplarizantes. Aquella manía de coger 20 jarqueños que se habían levantado contra las fuerzas del Jalifa y directamente fusilarles, y cómo la prensa lo recogía como algo normal. Bueno, esto se lleva a niveles extremos durante la guerra civil en los dos bandos.
Por una parte, el bando republicano, donde el gobierno pierde el control desde los primeros momentos, sobre todo cuando se decide la entrega de armas a los militantes de los partidos políticos, del Partido Socialista Obrero Español, del Partido Comunista, del Bloque Obrero y Campesino, de la CNT, de la FAI, del POUM posteriormente, el Partido Obrero de Unificación Marxista. Bueno, pues la entrega de armas a estas milicias populares va a contribuir decididamente a que estos pues asesinen a señoritos, religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llegan las fuerzas, en este caso de Varela, en Andalucía, y van ocupando los pueblos y les van contando lo que han hecho estas milicias, se toman la justicia por su mano y muchos de estos milicianos son también asesinados, incluso antes de que pueda moderar algo la autoridad militar, que al menos trataba de hacer una especie de pantomima de juicio antes de que estos milicianos fueran pasados por las armas, ¿no? Las dos retaguardias son especialmente crueles y se dan episodios de este tipo durante los 6 primeros meses de la guerra civil en ambos bandos. Es cierto que a partir de 1937 también ambos bandos van a tratar de institucionalizar la represión y evitar que nadie pueda por su cuenta y riesgo asesinar impunemente, como sí que sucedió, como digo, en estos 6 primeros meses de la guerra, desde julio de 1936 hasta prácticamente enero del 37. Cuando Varela va a disponerse a avanzar sobre Málaga, Franco le va a enviar a Talavera de la Reina. Franco ya había llegado de África, está junto a Queipo de Llano y es el que dirige el ejército que tiene que llegar hasta Madrid. Varela, por tanto, se pone a las órdenes de Franco y manda 2 columnas que se dirigen hacia Talavera y que después serían encargadas de levantar el sitio del Alcázar de Toledo, donde consigue entrar el 27 de septiembre. Como saben, el Alcázar de Toledo era la Academia de Infantería, un centro al que todos los militares le tenían especial cariño, era donde se habían formado como cadetes desde edades muy tempranas. No era el caso de Varela, que había ingresado en la academia ya con 19 años, pero sí, por ejemplo, el caso de Franco con 14, en fin, al final todos habían pasado por allí, tuvieran la edad que tuvieran, y evidentemente, bueno, pues era su centro de formación. Luego, allí se había encerrado el coronel Moscardó junto con unos cuantos cadetes que estaban en la ciudad de Toledo, porque la mayoría estaban de permisos, ya que todo esto sucede en el mes de julio. Algunos profesores y muchos guardias civiles, la mayoría de ellos eran guardias civiles, van a resistir el bombardeo constante y continuo de las tropas republicanas, de los milicianos republicanos, que consiguen sitiarlos, y el sitio va a permanecer hasta la liberación, hasta el 27 de septiembre, prácticamente durante 3 meses, y Varela, con las tropas ya muy reforzado, con regulares y legionarios, consigue liberar el Alcázar en una operación de dudosa eficacia militar desde un punto de vista estratégico, pero sí, sin duda, muy válido para la propaganda del régimen, de ver cómo no se abandonaba a los compañeros que habían resistido durante 3 meses a los envites de las fuerzas republicanas y de los milicianos. Se amplía la fuerza de Varela, que hasta este momento, como ven, había sido todo éxitos, y va a dirigir 8 columnas que debían avanzar sobre Madrid desde Talavera y Toledo. Aquí varias columnas se dirigen ya a la capital de España, el gobierno de la República abandona Madrid y se dirige hacia Valencia, desde donde se establecerá para dirigir las operaciones. En Madrid dejan una junta de defensa liderada por el general José Miaja, otro africanista, y donde el responsable de orden público era el joven líder de las Juventudes Unificadas, de las Juventudes Socialistas y Comunistas, que era Santiago Carrillo. Santiago Carrillo, como digo, responsable de orden público de la Junta de Defensa de Madrid. El 8 de noviembre consiguen llegar a la ribera del Manzanares, entre la Casa de Campo y el barrio de Usera. El ímpetu de sus tropas se va a paralizar ante la fuerza de resistencia popular. Hasta ese momento, los milicianos, sobre todo, y los soldados de lo que había quedado del ejército dentro de la zona republicana, que había sido disuelto por el presidente de la República, por Manuel Azaña, bueno, pues habían ido aprendiendo a medida que se habían ido replegando, en un principio pues a las tropas, sobre todo a los regulares y a los legionarios, que eran soldados profesionales, no les había costado nada ir derrotándolos combate tras combate, pero cada vez van teniendo mayor experiencia estos milicianos, estas unidades, y en Madrid especialmente, que además tienen
superioridad numérica, se van a conseguir hacer fuertes, liderados por José Miaja y mediante los planes de su jefe de Estado Mayor, que es el teniente coronel Vicente Rojo Lluch, ascendido precisamente durante la batalla de Madrid. Había sido comandante, profesor de la Academia de Infantería durante muchos años. Rojo plantea una defensa sin idea de retroceso, prácticamente amparada en el obstáculo natural que rodea la zona este de Madrid, que es el río Manzanares, y allí es donde se van a establecer los combates más cruentos, justo además en la zona de la ciudad universitaria. La misión de las fuerzas de Varela, de sus columnas, era atravesar, por supuesto, el río Manzanares y de esa forma poderse adentrar en Madrid. Eran bastante optimistas porque ya tenían puestos en sus planes los lugares donde se iban a establecer los puestos de mando dentro de la capital de España. La guerra podía finalizar en cuestión de semanas. Por supuesto, ayuda mucho a Rojo y a Miaja el hecho de que un teniente de una de las columnas en un vehículo blindado va a morir y tenía la orden de operaciones en el bolsillo, por tanto van a saber cuáles van a ser las líneas de penetración de las tropas del Ejército Nacional, y el Ejército Republicano va a poder contener esas líneas, reforzando la defensa justo en esas zonas de penetración. Una semana después, la columna, que ya estaba situada en la casa de campo, va a lograr por fin vadear el río después de unos sangrientos combates y ocupar el Parque Oeste y la ciudad universitaria, solamente en una pequeña cuña donde consigue establecer una cabeza de playa para posteriormente tratar de ir ampliando. De todas formas, el agotamiento de sus tropas se pone de manifiesto y el frente madrileño se va a quedar estable hasta 1939. El día 11 de diciembre, Franco le va a retirar el mando de la División Reforzada de Madrid y pone a Varela al frente de 3 columnas para rectificar el flanco izquierdo del frente en la zona de Villanueva de la Cañada. Allí va a ser herido de gravedad y Varela va a estar en el Hospital de Sangre de Griñón hasta el 17 de enero de 1937. Una vez más, había sido herido en combate. El 6 de febrero se incorpora al frente al mando de una agrupación de brigadas de vanguardia y va a partir desde Pinto en dirección a San Martín de la Vega para intentar cortar la carretera de Valencia, donde se había trasladado ya el gobierno de la República, y de esa manera privar a Madrid, que ya estaba privada de la carretera de Barcelona, ya que Zaragoza había caído en manos del general Cabanellas. Bueno, pues como decimos, trataba de esta forma de cortar la única vía de comunicación con Valencia. Sus tropas logran cruzar el río Jarama en una batalla que también va a ser especialmente sangrienta, pero la contraofensiva republicana les detiene a la altura del vértice Pingarrón, aproximadamente 2 kilómetros al este del río, donde ya se va a estabilizar el frente. Las fuerzas empiezan a ser muy parejas, empiezan a ser muy simétricas y todos los combates son especialmente sangrientos y apenas se consiguen objetivos tácticos más allá de ganar a unos centenares de metros. Luego se atisba una guerra de trincheras y de muy larga duración. Por fin Franco le aparta definitivamente del frente de Madrid y lo envía a Ávila, donde va a mandar la 71 División, formada por soldados bisoños sin apenas armamento, una unidad prácticamente destinada a mantener frentes estables donde no se esperaba ningún tipo de operación. Sin embargo, el 30 de mayo, después de la rotura del frente de Vizcaya, Indalecio Prieto, que era el ministro de Defensa Nacional, recién nombrado por el presidente del Consejo de Ministros, por Negrín, el doctor Negrín, decide atacar Segovia para distraer fuerzas del frente vasco. Varela se va a poner al frente de las divisiones de Ávila y Soria, como decimos, tropas bisoñas, que se articulan en el 7º Cuerpo de Ejército y van a conseguir, sorprendentemente, detener el avance republicano. La República va a perder Bilbao, pero obsesionado con mantener aún lo que quedaba en el País Vasco, Prieto va a ordenar al general Rojo planear una gran ofensiva sobre la retaguardia del frente de Madrid para, de nuevo, tratar de distraer fuerzas del frente norte. El 5 de julio de 1937 se rompe el frente en el sector de Brunete y Franco va a encargar a Varela recuperar el terreno perdido con un cuerpo de ejército de operaciones, lo que va a conseguir en tan solo 20 días. La batalla de Brunete, que no nos podemos parar aquí a hablar en extenso de ella, es un episodio especialmente importante durante la Guerra Civil y también, de nuevo, especialmente sangriento. Finalizada la batalla de Brunete, regresa a Segovia. Allí va a estar
3 meses inactivo, hasta que Franco, que ya planea un nuevo ataque a Madrid desde Guadalajara en el último intento por conquistar Madrid, le pone al mando del Cuerpo de Ejército de Castilla el 7 de noviembre. Un año después del primer intento de atacar Madrid, este plan tiene que ser postergado porque la ofensiva republicana sobre Teruel hace que Varela sea enviado de nuevo a socorrer la ciudad. Es la única ciudad que durante la Guerra Civil van a conquistar los republicanos, la única capital de provincia, y Varela acude allí el 22 de diciembre. La batalla de Teruel es especialmente dura porque a las duras condiciones del terreno se une también el frío intenso, muchísimo frío, con temperaturas de bajo cero, y esto hace que los combates sean especialmente crueles. Y aquí lo vamos a dejar. Dejamos para un próximo episodio el resto de la Guerra Civil y los últimos años del general Varela. Muchas gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí, gracias por darle al me gusta. Nos vemos en el siguiente. Gracias.